Estamos organizados de cara a la investigación, a desarrollar la investigación, estamos organizados en dos unidades, la de ecología y ciencia animal y la de sanidad y biotecnología. Y dentro de cada una de estas unidades existen diferentes grupos. Por ejemplo, en la primera existe el grupo de ciencia animal, tenemos otro grupo que está enfocado a la gestión de las especies cinegéticas, después tenemos un grupo de biodiversidad genética y cultural, y después tenemos otro grupo que es sobre toxicología de fauna silvestre. La otra unidad, es el otro grupo en conjunto, es el de sanidad y biotecnología. Está de hecho formado por varias líneas de investigación bien definidas. Una está muy orientada al estudio de las enfermedades en la fauna silvestre y estudia la epidemiología de estas enfermedades en los animales. Dentro de este grupo también está la línea de reproducción de animales, de reproducción animal, de animales silvestres, que trabajan mucho con calidad espermática, con reproducción asistida en ungulados silvestres. Y por último está la línea de biotecnología, que abarca o trabajan con herramientas como la genómica y la proteómica, herramientas muy novedosas. En el IREC también desarrollamos formación de investigadores, de estudiantes, que puede tener varias etapas, ¿no? Empezamos con estudiantes que quizás simplemente vienen a hacer unas prácticas en verano, están haciendo el grado, están haciendo su carrera y vienen unos meses en verano, unas semanas, y hacen una estancia de prácticas y empiezan a conocer cómo es el mundillo de la investigación. Y una vez han terminado su carrera, tienen la opción de entrar a hacer el máster de investigación que tenemos aquí en nuestro instituto, máster aplicado a la investigación en especies cinegéticas. Después, a partir de aquí, si pueden conseguir becas, que esto es lo importante, y para esto es muy importante tener un buen expediente académico, es decir, con expedientes por encima de notable tienes bastantes posibilidades de conseguir una beca predoctoral, tienes la posibilidad de esto, de conseguir una beca, un contrato para 4 años, que te permite desarrollar o llevar a cabo la tesis doctoral. Además de esta carrera investigadora más o menos bien definida que tenemos nosotros y otros centros de investigación, también ofertamos un par de cursos de especialización para profesionales, para gente que ha terminado la carrera y que quiera ampliar estudios sobre algunos temas concretos, ¿no? Concretamente ahora tenemos ya uno que lleva ya unos cuantos años funcionando sobre epidemiología de enfermedades de fauna silvestre, enfermedades compartidas con el ganado doméstico, y tenemos otro que va a empezar este año sobre mejora genética de especies de ganado, de ungulados domésticos y técnicas reproductivas con este tipo de animales. La tercera pata de nuestro trabajo es la transferencia. Y esto es pues, transferir nuestros conocimientos, lo que hemos investigado, a la sociedad, que puede ser de diversas formas. Normalmente a través de contratos de investigación con empresas. Es decir, una empresa nos contrata, o una administración pública también nos contrata para que llevemos a cabo un determinado estudio porque necesita tener unos conocimientos que hasta ese momento no tiene. Otra posibilidad es que nuestra propia investigación dé lugar a patentes, que nosotros podamos licenciar, ¿no? Podamos tener esa patente y podamos explotarla. Otra tercera opción es asesorar a las propias administraciones públicas, otros organismos internacionales en ocasiones, sobre determinados temas que en muchas ocasiones van a servir para desarrollar reglamentos o desarrollar legislaciones sobre los temas en los que nosotros trabajamos, ¿no? Sobre fauna silvestre, gestión de la fauna, gestión de la caza. Y en muchos casos pues estas decisiones que toman los políticos tienen una base científica en la que nosotros aportamos algo, lo mismo que pueden aportar otros investigadores del mundo.
Pues hoy tenemos un gabato de ciervo que ha aparecido muerto nada más o al poco tiempo de nacer, de forma que queremos averiguar cuál es la posible causa de muerte para intentar en lo posible reducir esa mortalidad neonatal que se produce a veces, sobre todo en ciervos de granja. Mide 75 centímetros, Laia, y te voy a dar también el perímetro torácico, que es de, se nos escapa, 46, y el pie 33. Lo que vamos a hacer es diseccionarlo, intentando averiguar posibles explicaciones de la muerte de este animal. Vamos a inspeccionarle primero un poco la boca, buscando a ver si hay cualquier alteración, cualquier cosa rara, que no es el caso. El contorno de los ojos está un poco húmedo, sí que tiene ahí un poquito de exudado. Por lo demás, la zona de la cabeza está normal. La zona torácica y abdominal también. No se observa que tenga diarrea, que sería una de las cosas típicas de los problemas de mortalidad neonatal, y está razonablemente bien de condición física, de estado de carnes. Está bien. Entonces nada, vamos a empezar a abrirlo. Antes de eso, un segundito, Chris, si me pasas un hisopo, le tomamos ya una muestra de recto. Vamos a empezar a abrirlo. Tenemos todo tipo de animales aquí por la sala. Pasan al año del orden de unos 2.000 jabalíes, unos 1.500 ciervos, un montón de perdices, conejos, liebres, etcétera, 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 topillos últimamente, buitres, lo que sea, sí, casi cualquier cosa. Hasta algún lobo y algún lince ha pasado por aquí. Entonces lo que hacemos es, digamos, vigilancia sanitaria, es decir, estar atentos a qué enfermedades, qué patógenos, qué virus, qué bacterias circulan por las especies silvestres, y algunas son las que nos interesan realmente por distintos motivos, porque afecten a la propia conservación de esas especies o porque sean compartidas con ganado doméstico y por tanto puedan generar problemas económicos, como es el caso de la tuberculosis o la lengua azul o algunas enfermedades transmitidas por garrapatas. Y también estamos atentos a aquellas enfermedades que puedan transmitirse al hombre, que sean zoonosis, que lógicamente también tienen su importancia. Es que el animal está todavía congelado. Normalmente las muestras que recibimos aquí llegan de monterías, llegan de muestreos que hacemos en cacerías, o llegan porque los cazadores o los veterinarios responsables de las granjas cinegéticas, o a veces también algunos ganaderos, pues nos hacen llegar animales o muestras de animales que son casos que les han ocurrido de mortalidad o de enfermedad y que quieren o necesitan un diagnóstico para ver un poco cómo actuar. Vamos a abrir un momento el estómago para ver. Aquí sí hay una cosa que es muy típica. Este estómago tiene una cantidad excesiva de leche. Esto puede ser la explicación de la causa de muerte de este animal. A ver, esto pasa en ovejas también. Lo que ocurre en estos casos es que algunos corderos, además corderos normalmente muy fuertes, y en este caso cervatillos muy fuertes, muy vigorosos,
pasan hambre durante el tiempo que la hembra está fuera, la hembra está comiendo, buscando agua o moviéndose por otra zona, y cuando vuelve la hembra al final del día a lo mejor y empieza a dar de mamar a la leche, la cría come leche con tanta ansiedad que se llena en exceso el estómago, y entonces es incapaz de digerir toda esa masa de leche ingerida de golpe, y lo que tiene es una alteración intestinal, una disbiosis, pero digamos por exceso de alimento. O sea que realmente esto ocurre en animales de especialmente buena calidad, y es un problema muy difícil de vivir, es una cuestión de manejo. Aquí la solución sería mantener más juntas a las crías con las madres, o evitar que las madres se asusten y no estén con las crías durante un tiempo excesivo, este tipo de cosas, pero muy probablemente esta sea la explicación de la muerte de este bicho. Salimos mucho a cacerías, a monterías, a cualquier evento de este tipo para recoger muestras de los animales abatidos, que es nuestra forma, digamos, de muestreo activo, de vigilancia activa, es decir, de conocer cuál es la proporción de animales que viven en el medio natural que tiene contacto con un patógeno determinado, con un tipo de garrapata, con un tipo de virus, con un tipo de bacteria. Eso lo usamos muchísimo, por ejemplo, para vigilancia de tuberculosis o para muchas otras cosas. Y lo que ganamos con eso es poder hacer luego estudios epidemiológicos que nos permitan identificar cuáles son los riesgos de que, por ejemplo, en el ganado bovino aparezca o no aparezca la tuberculosis en función de cómo está la situación de esa enfermedad en la fauna silvestre o en otros riesgos, digamos, asociados a la enfermedad. Incluso llegamos a intervenir cuando identificamos algún factor de riesgo muy claro. Por ejemplo, pues hemos jugado con cerramientos de puntos de agua que nos permiten evitar o reducir el contacto entre fauna silvestre y animales domésticos, de forma que se reduce un poco la probabilidad de transmisión de algunas enfermedades o de algunos parásitos. O hemos jugado con la propia población animal silvestre, bien utilizando tratamientos, bien manejando su comportamiento, bien manejando el hábitat, de forma que se reduzca de alguna forma la proporción de animales que llevan una determinada enfermedad. Eso al final es bueno para el medio ambiente, puesto que algunas de esas enfermedades pueden afectar al lince o pueden afectar a otras especies amenazadas. Es muy bueno para la ganadería, porque de alguna forma les evitamos los problemas de infecciones compartidas. Y cuando se trata de zoonosis, pues además es bueno para la salud pública, lógicamente. Tenemos un proyecto, un encargo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, referente a coordinar en Europa lo que es el seguimiento de las especies silvestres, es decir, calcular abundancias de ciervos, de jabalíes, de zorros, de tejones, de todas las especies que tienen una importancia grande desde el punto de vista sanitario, de forma que los países europeos tengan un sistema coordinado que permita seguir cómo evolucionan esas abundancias en el tiempo, que permita también seguir cómo evolucionan las enfermedades de esas especies en el tiempo y que permita incorporar toda esa información a los análisis de riesgo de las enfermedades que son importantes para salud pública o para sanidad animal. Y está muy bien que eso se coordine desde el IREC en Castilla-La Mancha. Realmente hay mucho trabajo que se hace en coordinación con otros países. Aquí la verdad es que se trabaja muchísimo con partners europeos, también bastante con norteamericanos, y últimamente también bastante con África y con Asia. O sea que realmente hay un montón de proyectos internacionales. Bueno, yo trabajo en el Grupo de Investigación de Gestión de Recursos Cinegéticos y Fauna Silvestre. Es un grupo de investigación que actualmente cuenta con 5 investigadores de plantilla, pero globalmente somos en total como unos entre 12 y 15, incluyendo investigadores estudiantes de doctorado, investigadores postdoctorales o técnicos. Y lo que hacemos globalmente es estudiar todo lo que es la relación entre actividades humanas, como por ejemplo la agricultura, que intenta lógicamente ser productiva, y actividades como la caza, que aunque no sea necesariamente tenga un componente económico, sí tiene un componente lúdico, que ambas pueden afectar al medio natural. Entonces estudiamos por un lado la relación de estas actividades y la fauna silvestre, y bueno, como el mismo nombre del grupo indica, que es de gestión, también intentamos
investigar, o la investigación tiene un componente fundamentalmente aplicado para buscar acciones o soluciones a cuando estas actividades entran en conflicto. Por ejemplo, acciones para mejorar las poblaciones o bien de especies cinegéticas o bien de especies en las cuales hay un interés de conservación, o bien acciones para limitar o mejorar situaciones en las que hay intereses en conflicto entre distintos sectores de la sociedad. Por ejemplo, también cuando se quiere gestionar alguna fauna silvestre que es de interés para la conservación, pero que sí llega a haber abundancias demasiado altas, pueden causar, por ejemplo, daños en la agricultura, como puede ser el caso de los conejos o los topillos. En ese sentido, intentamos que la investigación que realizamos pueda tener interés para grupos que incluyen desde gestores cinegéticos, porque tengan interés o bien en mejorar las poblaciones de especies cinegéticas que hayan en sus cotos, o bien que tengan interés en evaluar cuál de las medidas de gestión cinegética que hacen es más eficaz y cuál es la que es menos eficaz para sus objetivos cinegéticos. Puede tener interés también para grupos, organizaciones o la misma administración cuando se quieren implementar medidas para la conservación de las especies. Por tanto, poder desarrollar cuáles son las mejores y también cuáles son las más eficaces para el dinero del que se dispone. Y por otro lado también puede tener interés para las administraciones en general para poder desarrollar políticas, o legislaciones que estén basadas en ciencia y que sean más óptimas para el interés de la legislación, que sea para desarrollar caza sostenible o para desarrollar políticas de conservación para ciertas especies que sean óptimas y eficaces. Podemos hablar, por ejemplo, de la ecología de ciertas especies de interés cinegético, sobre todo de caza menor, por ejemplo, los factores que afectan a las abundancias de perdiz o conejo, tórtola o becada, son con las que estamos trabajando más actualmente. Pero también, como decía antes, estudios sobre que intentan cuantificar el coste y eficacia de distintas herramientas de gestión cinegética, como el control de depredadores, la provisión de grano como alimento suplementario para la perdiz, la optimización de majanos cuando se quiere mejorar las poblaciones de conejo. En el tema conflictos, como decía antes, estamos realizando estudios, por ejemplo, por un lado, sobre cómo mejorar la gestión del topillo campesino, que es una especie que es muy importante para depredadores, pero que cuando tiene plagas representa daños para la agricultura. Intentamos evaluar pues medidas de control de las poblaciones que incluyan, por ejemplo, el control biológico, es decir, la depredación natural por los depredadores, para no tener que hacer recurso a otras medidas de gestión de las poblaciones de topillo que puedan ser más negativas para el medio ambiente. También trabajamos con el conflicto conejo-agricultura, en este caso más en el contexto sociológico, intentando comprender cuáles son las necesidades y las limitaciones de, por un lado, los agricultores cuando quieren limitar las poblaciones de conejo cuando hacen daño, por ejemplo, en los viñedos, y por otro lado, de los cazadores cuando quieren que no disminuyan suficientemente para no poder mantener la actividad cinegética, y por otro lado, integrando que son ellos los que realizan la acción de controlar a las poblaciones, y por tanto las demandas o las percepciones que tienen de si su actuación está bien percibida o no, para intentar llegar a situaciones en las que, digamos, todos los elementos estén contentos. El grupo de investigación en toxicología fauna silvestre se compone de 12 personas actualmente, entre investigadores, técnicos, predoctorales, becarios, etc. Y trabajamos en el estudio de la exposición a los contaminantes ambientales en la fauna silvestre
y en conocer cuáles son los efectos que estos contaminantes pueden tener en los animales. Además, teniendo en cuenta que una parte de esta fauna silvestre, especies de caza, son animales que consumimos, que nos comemos, también tocamos una parte de toxicología ambiental, porque a través de estos animales podemos estar expuestos los humanos también a ciertos contaminantes. En cuanto a los proyectos de investigación que tenemos o que hemos tenido en estos años, tendríamos varias líneas, en total hay pues como unas 5 líneas, ¿no? La primera de ellas, de las que os voy a hablar, es de la de metales pesados, que se relaciona o está enfocada a estudiar cuál es la contaminación por metales pesados procedentes o bien de la minería antigua, de antiguas minerías o actuales, y cómo contaminan los suelos, las plantas y a los animales que viven en estos lugares, en estos entornos, y también la contaminación por la propia munición de plomo. Lo que llevamos es sobre fitosanitarios, es decir, plaguicidas principalmente, algún estudio que hemos hecho también sobre efectos de los fertilizantes en las especies que viven en el medio agrícola, principalmente la perdiz roja. La tercera línea de investigación que llevamos es sobre contaminantes orgánicos persistentes, y son unos tipos de contaminantes que usamos para muy diversas cosas. Pueden ser retardantes de llama, productos que están en muchos electrodomésticos en nuestras casas o en tejidos. Después, la cuarta línea de investigación que llevamos es sobre el análisis de venenos. Está muy aplicada, es muy a demanda de las administraciones públicas, de hecho, porque existe un uso ilegal de veneno en el campo para matar depredadores principalmente, y cuando encuentran un caso de animales muertos así de forma sospechosa y que creen que ha podido ser un envenenamiento, nos remiten muestras, y nosotros aquí con estos equipos, con este espectrómetro de masa, cromatografía de gases y con la espectrometría de masas, detectamos e identificamos cuáles son los posibles venenos que se han utilizado para matar a estos animales. Y el último de las líneas de investigación es sobre botulismo aviar, que tiene mucho que ver con la gestión de los humedales que podemos tener aquí en nuestro entorno. Aquí, de hecho, en la mancha húmeda, en las tablas de Daimiel, en lagunas de Alcázar de San Juan, otras lagunas de aquí de la provincia de Ciudad Real, con determinada frecuencia encontramos brotes de botulismo en verano, porque es una bacteria, está producido por una bacteria que produce una toxina, especialmente en momentos de calor, cuando mejor puede crecer esta bacteria. Una toxina que cuando ingieren los patos, ingieren las aves acuáticas que viven en esas lagunas, mueren, porque es una toxina altamente potente. El sitio en el que nos encontramos ahora es la granja experimental del Chaparrillo. Es una granja experimental que es fruto de un convenio entre el IREC y el Chaparrillo. El Chaparrillo es un centro del IRIAF, que es el Instituto Regional de Desarrollo Agroalimentario y Forestal. Es una red compuesta por varios centros de investigación, uno de los cuales es este en el que nos encontramos, el Chaparrillo, que está aquí muy cerquita de Ciudad Real, y fruto de un convenio entre ellos y nosotros y el IREC, pues pusimos en marcha esta granja experimental con idea de albergar pues, animales, ¿no? Y de hacer experimentación con animales. Entonces la granja se compone de varias instalaciones, de un laboratorio en el que hay pues, material básico de investigación y luego material de incubación de huevos de ave, y luego pues, una serie de voladeros para albergar pues, animales de diferentes tamaños. Ahora mismo el centro, la granja experimental, está preparada para albergar perdices exclusivamente, aunque bueno, está regularizada como centro de experimentación animal, y en el futuro pues, se podrían incorporar otro tipo de especies, ¿no? Para hacer investigaciones, pues, aparte de con perdices, pues, con otros animales. Ya en el pasado hicimos un proyecto para evaluar el impacto del tratamiento de semillas con fitosanitarios sobre las perdices rojas, y ahora pues, tenemos un nuevo proyecto financiado por el Plan Nacional, por el Ministerio de Economía y Competitividad, para continuar con esta línea. Entonces el primer ensayo que estamos haciendo dentro de este proyecto es una simulación de exposición de los huevos, ¿no? Tanto el supuesto en el que tengamos un huevo, el nido en el campo cuando se está fumigando, cuando se está tratando con herbicida o con fungicida, y qué le pasaría a ese huevo si es fumigado directamente, o el supuesto en el que después de fumigar un campo, la perdiz hace el nido en ese campo y pone los huevos en el suelo que todavía está
contaminado porque está tratado recientemente. Entonces, pues hemos simulado esas dos exposiciones con dos tipos de productos, con un herbicida y con un fungicida de lo que se utiliza más habitualmente en campos de cereal, y estamos haciendo un seguimiento del desarrollo embrionario, de la supervivencia de los embriones y después de la supervivencia de los pollos durante los primeros días de vida. Pues aquí estamos en el laboratorio de la granja experimental del Chaparrillo, y lo que tenemos aquí pues son básicamente una incubadora para los huevos de ave y una nacedora que ahora mismo no está en funcionamiento, ¿no? La incubadora pues simplemente es para mantener los huevos durante su desarrollo embrionario. Como veis ahí hay unos cuantos huevos de perdiz, y lo que se hace es mantener los huevos con una temperatura y una humedad constante dentro de los óptimos para seguir el desarrollo de los huevos durante toda su vida. Cuando los huevos pues van a eclosionar, como sabemos exactamente que a esta temperatura el desarrollo de la perdiz pues dura entre 23 y 26 días, los huevos se pasan a otra cámara de incubación, que en realidad es una nacedora, que hace exactamente lo mismo que la incubadora, pero no mueve los huevos. Así como en la incubadora estamos volteando los huevos cada hora, automáticamente, en la nacedora los huevos se mantienen sin ningún movimiento, ya esperando a que eclosionen. Muy bien, pues aquí tenemos un pollito de perdiz roja. Este pollito tiene 8 días de edad, hace 8 días que eclosionó. Como veis, pues está identificado con una etiqueta provisional, este es el número 90, y lo que vamos a hacer ahora pues es simplemente medirlo y pesarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis el peso, está en unos 30,39 gramos, y después pues tomamos una medida para hacer el seguimiento del crecimiento, no solo en lo que es masa corporal, sino también en tamaño, y lo que se hace habitualmente con estos animales es medirles el tarso. El tarso está muy bien correlacionado con la medida corporal. El tarso es este hueso de aquí, que en aves es mucho más largo que en la mayoría de los mamíferos. Y entonces pues podemos tomar una medida de la longitud del tarso. El tarso va creciendo proporcionalmente al cuerpo, ¿no? En este caso estaríamos en unos 25,3, 25,4 milímetros de longitud. Esto se hace periódicamente con todos los pollos que tenemos dentro del estudio, pues para hacer precisamente el seguimiento de su crecimiento, tanto en masa como en tamaño. Y además, durante los primeros días después de la eclosión, pues porque es donde pues todos los efectos que hayan podido suceder durante el desarrollo embrionario y que no se hayan manifestado antes de que el pollo eclosione del huevo, pues es cuando pueden producirse, es cuando pueden estos efectos manifestarse, pues eclosión, ¿no? Una vez el animal pues es más mayor, ya a partir del primer mes, pues es poco probable que algo que le ha sucedido durante su vida como embrión pues termine manifestándose, o menos probable al menos. Aparte del laboratorio, las otras instalaciones que tenemos en la granja experimental pues son los parques de vuelo, ¿no? Aquí tenemos una primera serie de parques, que son los parques de mantenimiento de los pollos, los parques de crecimiento, digamos. Aquí vienen los pollitos según eclosionan. Primero están encerrados en unos cuartos con una estufa para mantener el calor, y a partir de, bueno, ya cuando tienen unos poquitos días y ya empiezan a moverse ellos con más soltura, pues se les abre para que puedan salir, como veis ahí. Y aquí se mantienen pues hasta que tienen pues un cierto tamaño, para el cual ya estos parques se quedarían pequeños, sobre todo ya cuando empiezan a volar ya pues con más fuerza,
Entonces se pasan, digamos, al parque de mantenimiento ya de animales adultos, ¿no? Que es este de aquí. Aquí, bueno, pues es un espacio, como veis, más grande, donde pues ya no hay la necesidad de tener estufas, de tener fuentes de calor, porque los animales ya tienen plena capacidad de termorregular, y aquí pues se pueden alojar un número bastante elevado de animales ya de tamaño adulto, ¿no? No hace falta esperar a que sean adultos para pasarlos, se pasan antes, se pueden pasar antes, pero bueno, este parque ya permite el mantenimiento de los animales adultos a lo largo del año. Después hay un tercer parque, una tercera serie de parques, que es el parque de reproducción, que es cuando ya los animales van al periodo de apareamiento y reproducción y puesta de huevos, pues se ponen por parejas en unas jaulas, donde ellos ahí ya pues hacen el apareamiento, ya copulan y las hembras ponen los huevos.